Bien, pues nada, bienvenido. Perdonad, tenemos como complementario el hexagrama número 8, la solidaridad. Y tenemos de este bloque la segunda parte. Esta segunda parte mm, tenemos como bloque inicial al hexagrama número 36, el oscurecimiento de la luz. En el oscurecimiento de la luz, que en el ámbito de lo humano representa que lo vulgar está en ascenso, lo mejor que corresponde a alguien que tiene pretensiones nobles en una época en que lo que prevalece son los valores de lo vulgar, es no pretender hacer valer su luz, porque sería abatido, ignorado y ninguneado, de manera que en una situación semejante a la de este arquetipo, mm, las luces, guárdalas si las tienes para ti mismo y para los demás, pero en relación al porvenir, y trata de pasar anónimamente entre la multitud. De este bloque partimos inicialmente hoy y mutan, como he dicho antes, como hemos dicho, al hexagrama 8, la solidaridad como complementario total, a través de las mutaciones de la línea primera, que lleva al hexagrama número 15, de la línea tercera, que lleva al 24, y de la quinta, que lleva al 63. La primera línea del 36, estamos en medio de la oscuridad y en una fase muy inicial. El consultante, respecto del proyecto, pretende llevarlo a cabo con toda su energía y se lanza, digámoslo así, usando la base del símil de la expresión literaria tradicional, emprende el vuelo, pero inmediatamente es abatido por el cazador. De manera que es alicortada, el vuelo es alicortado y el ave viene a caer en el corral o en la posada donde está quienes lo ha abatido, y con gente que son del orden de aquellos que lo han abatido. De manera que, en primer lugar, plegar las alas y acomodarse al ambiente donde ha sido sorprendido, aguantar las críticas sin perder el norte interiormente y aprendiendo una lección de humildad que va a servir también para que él mismo reequilibre su proyecto, que en principio no puede realizar, cuyo norte interior no debe perder, pero que ahora mismo debe aguantar en las circunstancias en la que está. Eso es la primera línea que lleva al hexagrama 15, la modestia. La tercera línea, que lleva al 24, pues lo muestra, que en función, hay un orden consecutivo en la secuencia de las líneas, y después de haber sido abatido y tener que aguantar las críticas, pues en medio de esos avatares que le va poniendo al día a día, logra enterarse y coger el corazón del mal. Pero el mal está tan extendido que no puede tratar de revertirlo inmediatamente, de ahí que tenga que volver sobre su propia base de convalecencia, donde sí tiene confianza entre los pares, cuya intimidad comparte, y sin perder de vista el objetivo, pero reponiéndose en una base de, de restitución, de rehabilitación y de proyección para el futuro, porque no es posible revertir el mal que está muy extendido. La línea quinta, que lleva el hexagrama número 63,
pues sitúa en el ámbito progresivo de la secuencia que no se puede huir de la situación, aunque la línea quinta sería de gobierno por la situación estructural, pues está retenida por el entorno circunstancial sin poder escapar de esa cosificación que está padeciendo. Esto es así en términos reales. No se puede escapar de la situación de adversidad que se está padeciendo. Y tampoco es propio del noble que colabore con la vileza de los que mandan en ese entorno circunstancial. Entonces, la línea quinta lo que recomienda encarecidamente, es decir, la vía que abre de subsistencia para este consultante, es que está justificado que hasta que mienta, que hasta que simule locura para no participar en las directrices que emanan de ese principio de gobernación del que él no puede escapar, pero del que no tiene ningún interés con colaborar, sino de no participar en las villanías. Y todo este conjunto de elementos deberá padecerlo y encararlo con las directrices que hemos indicado en base a un sentimiento de profunda solidaridad, que es el hexagrama complementario total. Bien, esto para el primer bloque. El segundo bloque lo encaramos con base en el arquetipo de la familia, el clan. La familia del clan, hexagrama número 37, es una estructura conservadora en el sentido positivamente activo de conservador, no conservador en los términos de la actitud mediática del uso de conservador con reaccionario, no, sino de conservarlo verdaderamente bueno. De hecho, el hexagrama 37 es la estructura imprescindible para diferenciar la barbarie de la civilización, que está constituida por unos principios fundamentales. El amor a la vida, implicando respeto a lo creado, el establecimiento y el respeto de un orden jerárquico, la lealtad entre los componentes y el basar las palabras en la verdad. Esta estructura está diferenciando la civilización del caos. Bien, pues partimos de esta estructura básica con mutación en la línea primera, tercera y sexta. La primera lleva al hexagrama 53, la tercera al 42 y la sexta al 63. Pues bien, recapitulando, por la primera mutación dentro de la estructura del orden familiar, pues nos dice el texto tradicional que uso las palabras coloquiales referentes al ámbito, todo sobre el mantel, la mesa, y sobre la mesa el mantel, y sobre el mantel la exposición de el orden estructural, de los principios y de la encomienda para cada uno de los implicados. Ponerlo todo sobre la mesa para, sobre ese plan general previo y establecido en principio, empezar una base, establecer una base de progreso gradual, que es el complementario que se produce cuando muta esta línea, en la que todo evoluciona con una importancia capital a los detalles. Por tanto, esa evolución debe ser detenida, minuciosa, gradual
pero por todas estas características de exigencia que deben tener cada una de las partes implicadas, acaba siendo ejemplar, como indica el prototipo del 53, de manera ejemplar. La línea tercera, sobre ese establecimiento base y ese proyecto de evolución gradual, pues nos dice, le dice al consultante que aun habiéndose establecido todo bien en principio, es inevitable que haya disensiones en algún momento. Y la línea tercera, pues lo que nos dice es que nos advierte severamente, con cierta severidad, con cierto principio de autoridad, que luego deberemos atenuar con el complementario transicional, que es el 42, estimular el crecimiento de lo superior, pero la línea nos dice que no, que todo mangas por hombro dentro de una casa, no, que cuando impera la jocosidad y el jolgorio y se olvidan los deberes, mal se puede funcionar. Y que ante una situación de desconcierto, más vale que puntualmente impere el rigor que se deje eh, progresar el desmadejamiento del descontrol. ¿Cómo se puede esto optimizar? Pues estimulando el carácter en el sentido del bien, cuya característica fundamental es despojándonos de todos aquellos lastres de carácter viciado y vulgar que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia y estimulándonos y estimulando al entorno en un crecimiento caracterial de orden superior. Finalmente, la línea sexta, que también muta y que nos lleva al hexagrama número 63, dentro de la estructura del clan, pues lo ejemplifica con la actitud bonancible, bondadosa, y sin embargo sostenida en ley de la buena disposición de los abuelos ejemplares. No hablo de abuelos consentidores absolutos, sino de abuelos que por la naturaleza de su ejemplo resultan venerables. Y esto nos lleva a que después de corregir la deficiencia, debemos tener una actitud bonancible para llevar las situaciones a su mayor extensión de paz posible sin que llegue a la decadencia. Y todo esto conjugado pues dentro del arquetipo de generar de la solidaridad. El siguiente bloque de abordaje está constituido en base al hexagrama número 40, que es la liberación de los peligros, dejar los obstáculos atrás, como muestra el arquetipo, que está constituido por Kan abajo y delante Chen, es decir, el pie del primogénito salta por encima de las circunstancias, deja atrás el peligro. Bien, dentro de este contexto de liberación tenemos las mutaciones en la línea segunda, en la cuarta y en la quinta. La segunda nos lleva al hexagrama 16 como elemento transicional. La cuarta nos lleva al hexagrama número 7 y la quinta al 47. La segunda línea de la liberación dice que debemos poner empeño en encontrar la verdad, en desnudar todo el enmascaramiento en que pueda estar envuelto el objeto de nuestra consulta, nuestro proyecto, aquello acerca de lo cual hayamos preguntado, que debemos ocuparnos en desenmascararlo,
en desbrozar todos los elementos superfluos hasta llegar a empatizar con el sonido de fondo. De hecho, el complementario transicional, que es el 16, representa el espíritu de la música. Es decir, debemos, en la búsqueda de la verdad, ir desbrozando todo artificio ajeno o propio de enmascarar la verdad hasta lograr sintonizar con la música de fondo, aquello respecto de lo cual debemos adherirnos para poder hacer marchar un proyecto que no sea disonante con la esencia del mundo al que pertenecemos. Sobre esta línea, luego muta también la cuarta, que lleva al hexagrama número 7, que es el ejército, o en el ámbito corporal, el sistema inmunológico, y que siempre, siendo una medida de estado de crisis, que tanto el ejército como el sistema inmunológico se movilizan por causas objetivas y siempre representando la superación de un estado de crisis, objetivando realmente el orden de necesidades, revisando con todo cuidado qué elementos tengo yo para poder encarar o hay en mi medio de los que yo pueda disponer para subvenir esta necesidad de carácter puntual. La línea cuarta nos dice en relación a esta disciplina y objetivación que primero debemos nosotros liberar nuestro propio lastre vulgar y disciplinarnos conforme a una verdad objetiva y hacerlo de una manera sabia y disciplinada como lo haría en el caso del ejército un buen general y como lo hace el sistema inmunitario en relación a la prioridad que debe atender en nuestro cuerpo. Y la línea quinta, que lleva el hexagrama número 47, que dice, sin embargo, en este proceso de liberación de las dificultades, no, no debes ir a las locas y a por todas, sino debes hacerlo de una manera gradual. Pero antes incluso que eso, no debes tener tu referente en lo que hace sutano a tu izquierda ni mengano a tu derecha, sino en que la liberación a quien atañe primordialmente es a ti. Y eres tú quien debe buscar qué lazos te vinculan al mal, aquel que ya había detectado muy directamente en la cuarta línea y que ya en la anterior te había dicho, debes desenmascarar para empatizar armónicamente con el momento circunstancial en relación a lo que pretende. Y la cuarta te había dicho, conviene que te liberes de tu propio mal y te disciplines. Y la quinta te dice, lo de menos es lo que hagan los demás. Lo importante es que lo hagas tú, liberarte. ¿Por qué? Porque el 47 además nos da una pauta adicional y fundamental para el entendimiento del consultante que esto que te viene, esto que tienes que, por lo que tienes que luchar, forma parte de la prueba de tu propio carácter. Y todo esto bajo el ámbito, la cobertura del sentido de solidaridad. El siguiente bloque lo empezamos en base al arquetipo número 46. Esa grama de empujar hacia arriba, cuya representación es el crecimiento vegetal, digamos que en un huerto. La semilla ha sido puesta allí por el hortelano y ella rompe su cobertura
y su esqueje se orienta necesariamente para la vida y para la claridad, ambos conceptos, tanto de rectitud, justicia y vitalidad, tienen la misma orientación. La semilla, el esqueje, va con su propio esfuerzo orientándose hacia la fotosíntesis que va a obtener cuando salga afuera en orientación de búsqueda del sol, de representación de justicia y de orientación y de alimento vital. 46, con el propio esfuerzo, sorteando gentilmente como la mente tiene la capacidad de ir discurriendo por donde debe avanzar hacia arriba. Sobre este arquetipo mutan las líneas segunda, tercera y quinta. La segunda, que lleva al hexagrama número 15, la tercera, que lleva al 7, y la quinta, que lleva al 48. La segunda línea del 46 dice, oye, ¿cómo te anima un sentimiento sólido en tu empujar hacia arriba, en tu manera de querer evolucionar? Pues lo propio es que te cueste poco hacer un pequeño sacrificio por tener por alcanzar un modesto equilibrio dentro del contexto. Te está previniendo esta línea de que reconoce que tu propósito y tu fondo es veraz, pero que te falta todavía un determinado sacrificio, un pequeño sacrificio, para equilibrar los extremos de exceso, tanto por carencia como por exceso. La tercera línea, que lleva el hexagrama número 7, que es el ejército, dice, mira, en este proyecto, después de haber asumido que debes sacrificar algo, cuando hayas superado esa fase inicial, dirígete hacia tu objetivo disciplinadamente conforme a necesidad y no te preocupes porque en ese trayecto no hayes ecos de aprobación o de desaprobación. No vaciles en avanzar rectamente hacia tu objetivo, disciplinadamente como manda un ejército. Y la línea quinta, que lleva al hexagrama número 48, dice, no vayas a desesperar y quieras saltar sobre las gradas como lo haría alguien inquieto o alguien demasiado ambicioso. Quédate cultivando la base fundamental de entendimiento colectivo, porque el complementario transicional es el 48. Alimenta los elementos sin querer saltar por 3 o 4 grados, no pretendas escalar excesivamente y sigue cultivando los elementos fundamentales de base entre el entorno inmediato. Y todo esto por el profundo sentimiento que debe presidir a todo este complejo de elementos de evolución gradual que tiene bajo el amparo de la solidaridad o con la esperanza de la solidaridad. El siguiente bloque que vamos a abordar está constituido en base al 49. El hexagrama 49 es la revolución en su espectro conceptual, es tan amplio como que abarca, ya sabéis, ¿no? Desde la pelecha del pajarito, el cambio de piel de la serpiente, los calendarios, los distintos calendarios, día, noche,
estaciones y cambios en lo social y en lo político. Desde esta perspectiva, obviamente, el cambio no lo puede producir cualquiera, ni siquiera por tener la lucidez, porque hacen falta la lucidez, pero también estar cerca en el términos prácticos de las palancas prácticas para proceder el cambio y desde luego no procederlo de una manera arbitraria porque tú lo tengas idealizado y tengas la palanca, sino porque corresponda a una necesidad objetiva. Con todos estos elementos, con fe y auscultando estas pertinentes posicionamientos, cómo hay que considerar el hexagrama del cambio. Ten fe y en tu propio día encontrarás las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Dentro de este complejo hexagrama mutan las líneas primera, tercera y cuarta. La primera lleva al hexagrama número 31, la tercera al 17 y la cuarta al 63. Con la primera estamos en el orden del cambio y estamos en una fase muy inicial. Estructuralmente, la primera línea, los primeros rumores. Y por tanto, el dictamen dice, no, al primer impulso no debes lanzarte a producir un cambio que puede resultar cruento, fallido o en último extremo inoportuno. No, primero, antes, nada, cortejar las circunstancias sin pretender saberlo todo hasta permeabilizarse. El complementario transicional es el 31. El cortejar las circunstancias sin pretensión de saberlo todo para poder permeabilizarse en profundidad de cómo está realmente la situación. La tercera línea nos advierte, dice, bueno, permeabilízate, pero no es cuestión ni de precipitarse ni de oír hasta 3 veces la voz de alarma y no prestarle atención. Cuando la voz de alarma se haya producido más de una vez, es decir, cuando el rumiar, cuando las circunstancias externas coincidan con la predisposición interna, pues será pertinente sumarse al análisis próximo, en proximidad de las necesidades del cambio, para ver, no todo es susceptible de ser seguido, solo para el cambio en aquellas cosas que noblemente sean pertinentes. Y la cuarta, sobre las anteriores, habría que movilizarse con la cuarta línea, ahí ya, pero teniendo en cuenta la no precipitación del principio, el saber cortejar, el acercarnos para comprender en proximidad qué elementos hay que barajar noblemente para producir el cambio, y ya en la cuarta hay una definición del cambio de capitalidad, con objeto, es decir, habrá cosas que cambiar, y para llevar la paz a su maximidad, como es el hexagrama número 63. El hexagrama 63, que es el complementario transicional de esta línea, que ya he dicho, bueno, pues ahí sí, cuando se haya localizado, hay que dar unos cambios importantes dentro de la estructura para maximizar la paz hasta su extensión máxima. Y todo esto, obviamente, bajo el sentimiento general de solidaridad. Pasamos al siguiente bloque, cuya base ahora es el 51, la conmoción. Hexagrama en el que la providencia de lo trascendente
se manifiesta al ser humano para, por medio de una sacudida del orden que sea, llamar la atención a este para que éste se analice, conserve lo verdaderamente noble y se despoje de todo aquello que es inconveniente para una vía recta. Dentro de este contexto de grandísima importancia, de autoanálisis, de despojo de lo banal y de afirmación de lo pertinente, tenemos que mutan la línea primera, la cuarta y la quinta. La primera de la conmoción dice, la conmoción a uno lo alcanza antes que a otro. El ejemplo propio del consultante que ha obtenido esta primera línea. Pronto te ha alcanzado la conmoción. Analiza qué parte de ti sobre de los elementos con los que te mueves en el mundo o en relación al objeto de tu pregunta te sobra y procura empatizar con el fondo armónico de la música de la esfera, como se diría en términos pitagóricos, ¿no? El 16, el espíritu de la música, la capacidad del consultante para empatizar con la armonía, con el ritmo, con el acorde de su momento actual, para no tomar una vía que sea discordante. Y con este primer toque, volver a regular por medio del diapasón. Con la línea cuarta, que lleva al 24, que es arquetipo de volver sobre la base, pues le está diciendo al consultante, ciertamente la primera línea te ha llegado con una conmoción que tú no esperabas y que te ha sometido a un autoanálisis, y en el que debes despojarte de lo superfluo para no pisar camino que no corresponda a lo que la divinidad tiene determinado para ti. Pero no te quedes empantanado, dice la cuarta línea. No encuentras a qué asirte, no encuentras eco, no te vayas a quedar como una criatura en medio de un lodazal. Antes que eso, vuelve sobre tu base caracterial, que aunque sea mínima, es la tuya vital. Y allí hay elementos de paridad congenial en el sentido más profundo con el que podrás proyectar hacia el futuro. Bien. Y la línea que es el hesagrama 24, recuperarte sobre la base de convalescencia, con pares y con finalidad ulterior, pero de momento sobre esa base de recuperación. Y la línea quinta, pues dice, ciertamente la conmoción no te ha llegado solo de un golpe, sino que se va a reiterar una y otra vez. Pero que, oye, no debes desconcertarte. Lo que debe en tu centro de gobernabilidad, lo único que debes hacer para salvar sin pérdidas innecesarias esta conmoción que te sacude, es conformarte a darle respuesta a las distintas conmociones que te vayan aconteciendo. Y todo ello por un sentimiento de profunda solidaridad con tu destino o con tu proyecto o con el entorno acerca del cual hayas consultado. Pasamos ahora a considerar como base al hexagrama número 52. El hexagrama número 52 está constituido por la reiteración del trigrama Ken, montaña sobre montaña, Ken, el arquetipo por excelencia en lo geológico, en lo natural, de el aquietamiento, de la meditación, de no ir más allá del momento presente, de permitir que se asienten los sedimentos, de desapegarse de los apegos del ego. Quietud entre un momento
y otro momento que llegará. Pero ahora mismo no cuenta ni el ayer ni el mañana, sino la quietud y el desapego en el hoy, en las circunstancias actuales. Dentro de este contexto, bisagra, permítame la banalización o la vulgarización, el, digo dada la seriedad y trascendencia que tiene el arquetipo de la meditación. Se movilizan las líneas tercera, quinta y sexta. La tercera nos lleva al hexagrama número 23, la quinta al 53 y la sexta al 15. La línea segunda dice, perdón, la línea segunda no, es la tercera la que muta en primer lugar. La línea tercera ya la conocéis, ¿no? Transicional, compleja, y estamos hablando de un hexagrama de quietud y de desapego. Y dice, no te debes meter en un fregado con riesgo de sofocar el corazón a la mitad de la discusión, a la mitad del conflicto, a la mitad del emprendimiento. Primero, debes pararte, reflexionar y fomentar la base previamente. Ojo, porque esta línea puede que te metas por inadvertencia en un riesgo que te va a sorprender a la mitad y es como si en una carrera de 100 metros lisos, cuando va el corredor por la mitad, una mano mecánica lo parara y detuviera su corazón que va a 1000, lo haría producto de un sofoco y una congestión grave, incluso con el peligro del complementario transicional, que es el derrocamiento de la propia estructura. Antes bien, no lanzarnos a nada sin haber, sin haber preparado su base con suficiente generosidad. La línea quinta dice, cuando hayas puesto calma en el corazón, entonces saldrán las palabras entre el corazón y la mente equilibradamente hacia afuera. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de crear una estructura de evolución gradual. Hexagrama número 53, que resulte ejemplar por su carácter de elevación y por la minuciosidad y atención que debe prestarse en la construcción de toda su base y estructuración. Y la sexta, que si lo hemos hecho, si hemos tenido en cuenta el no meternos arriesgadamente y evitado, por tanto, el derrocamiento propio, y sin embargo, sí hemos fomentado el equilibrio entre el corazón y la mente, y hemos establecido una correlación coherente y armónica entre lo visceral y lo ético, y hemos establecido una base de evolución gradual, pues finalmente, con la línea sexta, habremos alcanzado el objeto de todo meditador y de todo yogi, el aquietamiento de todos los sentimientos, de todos los sedimentos, y habremos logrado un equilibrio perfecto como el que significa el arquetipo número 15 de la modestia o balanza cósmica, donde todo está en perfecto equilibrio armónico y de justicia. Y todo esto bajo la carpa de el hexagrama número 8, la solidaridad. La siguiente base de partida la constituye el hexagrama número 57. Repetición del arquetipo de la gentileza, el viento, lo suave, el viento. Lo suave, el viento, lo gentil, no tiene una capacidad de transformación inmediata
del entorno. Tiene, por tanto, teniendo en cuenta estos elementos, lo básico es situar un objetivo elevado de elevación espiritual, ética, material, y tenerlo siempre pendiente para ir propiciando todas las posibilidades que se nos van presentando en lugar de distraerlas en otros medios conforme a esa alta finalidad. Un alto objetivo y todo nuestro empeño reiteradamente como un leitmotiv, repitiéndolo para el logro de esa finalidad. Repito la tabla hasta que me la aprendo, en las clases de inglés hasta que lo asimilo y voy rellenando la hucha hasta que tengo el suficiente material como para poder comprar los elementos que quiero. Sobre esta base mutan las líneas segunda, tercera y sexta. La segunda lleva al hexagrama número 53. La tercera que lleva al 59 y la sexta que lleva al 48. Bien, pues veamos. La primera línea que muta, que es la segunda y que lleva al 53, hexagrama de la evolución gradual, nos dice que todos los medios que tengamos a nuestro alcance debemos emplearlos para dilucidar eh, la característica esencial de aquello de lo que pretendemos. El texto tradicional habla de que hasta debajo de la cama debemos emplear sacerdotes y magos para escrutar dónde se esconde aquello que necesitamos y poder exhumarlo y establecer una base de evolución gradual como nos manda el hexagrama transicional el 53. Emplea todos los medios lícitos que tengas a tu alcance para poder detectar dónde está el objeto de interés y cómo poder implementarlo en la realidad y sobre qué base sustentarlo o que puedan evolucionar de una manera ejemplar. La tercera línea, que lleva al hexagrama número 59 y que te dice: bien es cierto que en principio debes poner todos los medios para aclarar qué es aquello que quieres hacer y construir y ponerlo estructurándolo. Pero la tercera dice, luego ya no viene a qué el estar permanentemente dudando de aquello que va a hacer, sino de disolver los apegos egoicos para alcanzar un más amplio campo de humanidad, representado por el hexagrama transicional número 59, la disolución, la dispersión, pero del propio egoísmo, para abarcar más campo. Y la línea sexta del 57 que dice, sin embargo, debes evitar agotar tus fuerzas y tus recursos y perder el objeto de tu interés de vista por ser excesivamente inquisidor en las minucias y en la persecución de un objetivo que va mucho más allá del campo de lo inteligible dentro del campo comunitario, como te indica el hexagrama número 48. No vayas a perder de vista que donde debes prestar tu servicio es en la comunidad elemental y vayas a perderte en disquisiciones paranoicas, perdiendo el objetivo y las mismas fuerzas y capacidades para sustentar el principio de solidaridad al que te debes. En el siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 58. Arquetipo de la solidaridad entre pares, de la conjunción, de la reunión con pares, que siempre me encargo de distinguir, como ya recordaréis, que no es lo mismo el vecino,
no es lo mismo el camarada circunstancial, ni siquiera el compañero ocasional de trabajo, que el par que elegimos por afinidad y profundidad de entidad y de empatía, con el que podemos esclarecernos y al que podemos también ayudar con nuestra sinceridad. Partimos de este contexto. 58. Contexto de pares con capacidad de regeneración, evitando obviamente el exceso de proximidad degenere en vulgaridad. Dentro de este contexto mutan la línea primera, la segunda y la cuarta. La primera lleva al hexagrama número 47, la segunda al 17 y la cuarta al 60. La primera línea de la paridad de la reunión con los pares dice: en principio, si te conformas con todo al andar, perfecto. Porque corresponde, aunque tuvieras que limar aspectos que no te resultan totalmente pertinentes a tus pretensiones de ilusión previa, porque significan prueba del carácter, el noble la supera sin dificultad. De manera que acomodarse a lo que nos sale al encuentro, aunque no se corresponda con las ilusiones previas de carácter mundano que uno ha ido cultivando, porque esto corresponde a una prueba del propio carácter. La segunda línea dice: con verdadera serenidad y buenamente en el buen conformar. Es decir, abundando sobre la base de sentimientos que ya hemos establecido previamente, salir a conformarnos con las circunstancias. El 17 es el seguimiento, obviamente, de lo noble, no de todo lo que nos salga al paso, pero sí el saber conformarnos por la mañana con la labor de conformación en la que hay que acomodarse a lo que hay para que aquello en la tarde pueda redundar en nuestro beneficio y en nuestro recreo. Y la línea cuarta que dice: no andes evaluando cuánto pones de azúcar y cuánto de sal. No es una cuestión de grado, sino una distinción de nivel. Deja atrás los elementos vulgares y pasa de escalón como manda el complementario transicional, que es el 60, que todo tiene su pertinente regulación, que si falta está en carencia y si hay exceso se dilapidan la energía innecesariamente. De manera que deja atrás, corta, y todo esto por un sentimiento general de solidaridad. El siguiente bloque lo constituye el hexagrama número 61, cuya nomenclatura responde a la definición de verdad interior. Interiormente abierto para poder asumir desprejuiciadamente aquello de lo que debemos hacernos cargo, asumiéndolo con serenidad y analizándolo con profundidad, para que finalmente podamos exteriorizarlo con absoluta veracidad, como una verdad interior capaz de transformar activamente el entorno en el que pretendemos actuar en relación a la consulta que hemos planteado y que nos responde con mutación en la primera línea, la segunda y la sexta. La primera que lleva al 59, la segunda que lleva al 42 y la sexta que lleva al 60. La primera del 61, de la verdad interior, dice: en principio todo es estar dispuesto. Eso sí,
sin segundas intenciones, y para ello, con el arquetipo del 59 transicional, disolviendo todo posible apego de carácter parcial para avanzar en un campo más amplio de humanidad. Pero ojo, en principio, estar dispuesto, sin segundas intenciones, y disolviendo nuestros propios apegos de aprovechamiento parcial. Con la segunda, la línea dice íntimo, estamos ya hemos logrado algo importante si hemos asumido en la práctica de nuestro comportamiento en relación a la consulta este dictamen de la primera línea, es decir, el estar dispuesto y la carencia y la limpieza interior de egoísmo, pues entonces ahora ya nuestro clamor cuando encontramos alimento no lo reservamos solo para nosotros, sino que tendemos generosamente a querer compartirlo con el entorno. Con lo cual estamos despojándonos de vulgaridad y estamos eh, promocionando el estímulo de colaboración en el entorno, al mismo tiempo que estamos elevando la formación de nuestro carácter en crecimiento hacia arriba. Y por último, la línea sexta, que sin embargo nos dice, bien, debes sin embargo tener en cuenta que no debieras pone un símil muy ilustrativo. El gallo por las mañanas suele ser anunciador del día. Y cuando está en el gallinero, sobre su caña o sobre su armazón, mueve vigorosamente las alas, pero él mismo no puede emprender el vuelo. Esto es una advertencia para el consultante de que idealmente puede tener claro en su interior determinadas resoluciones para sus problemas o para aquellos de los que se esté haciendo cargo, pero que debe distinguir que porque lo vea claramente en su interior, sus capacidades son necesariamente limitadas y no va a poder volar de la misma manera que el gallo no puede volar, aunque esté anunciando ciertamente que ha amanecido y que con el movimiento de sus alas simulara querer volar, pero no puede. De manera que ojo con este orden de limitaciones que debe asumir para estar siempre dentro de un contexto efectivo de solidaridad. El siguiente hexagrama base lo constituye el arquetipo número 62. Prototipo de la preponderancia de lo pequeño o estar en lo inmediato, pequeño y concreto. Que no por pequeño por ser pequeño los objetivos que debe proponerse carecen de importancia. Una llave suele ser pequeña, pero nos impide entrar en la casa. Un diamante suele ser pequeño, pero tiene un valor eh, muy grande. Y un punto y aparte o una coma en un texto, pues puede tener una importancia capital o el acometer en un momento crucial algo de pequeña importancia puede evitar que aquello degenere posteriormente en algo grave. O el atenderlo en lo pequeño puede significar el gran crecimiento de un roble en el futuro. Este texto, que tiene diversas maneras de ilustrar el no separarnos de lo inmediato, pequeño y concreto, y que no voy a reiterar ahora, debe ser considerado como verdaderamente importante.
Dentro de este contexto mutan las líneas tercera, la cuarta y la quinta. La tercera lleva al hexagrama 16, la cuarta lleva al 15 y la quinta lleva al 31. La tercera, que lleva al 16, dice, en el hexagrama número 62, estar en lo inmediato, pequeño y concreto, dice, en principio, no vayas a avanzar como crees, que va a venir alguien de atrás y te va a golpear. Es decir, aquí el consultante puede estar muy creído de sus propias eh, leyes, de la asistencia que a su ímpetu, a su proyecto amparan sus leyes, pero tiene una carencia de visión importante. Está desconectado de la realidad. De ahí que de ahí la amenaza real, he tenido ocasión de verlo como realmente golpeando y además golpeando masivamente, un golpeo masivo por una actuación infatuada de principio y venir luego una hecatombe detrás para el que ha emprendido con esa falsa confianza y con esa falsa de finura para empatizar con el entorno circunstancial sobre el que quiere unirse, con el que quiere cantar o sobre el que quiere hacer marchar ejército. Ojo a esta tercera línea de mutación. La cuarta dice, sin llegar temerariamente a avanzar, ojo, sobre la tercera, en la perseverancia, es decir, en el cultivo de la rectitud, llega a alcanzar un modesto y humilde equilibrio que implica al mismo tiempo el estar en el fiel de la balanza de la justicia. Y en la quinta línea, porque esta cuarta lleva al 15, que es la modestia, y la quinta línea, que sería línea de gobernación, dice, no se trata en esta situación de alcanzar brillo, no tires hacia arriba. Los logros posibles están como en la tradición antigua taoísta, en las grutas, es donde se esconden los sabios no conocidos de nadie. Hacia allá es hacia donde debe el consultante dirigir sus esfuerzos, por medio del cortejo del 31, no pretendiendo saberlo todo y estando permeabilizado al verdadero espíritu de la sabiduría. Y todo esto, obviamente, bajo el patrocinio de la solidaridad. Pues nada, con esto hemos terminado la clase de hoy. Gracias por vuestra atención.